que la verdad de las cosas es que nunca la pastora sabe exactamente qué es lo que yo voy a predicar. Y digo exactamente porque, por ejemplo, en esta ocasión pues sabemos que estamos revisando el libro de los Hechos. Hoy nos toca revisar a partir del capítulo 22, ya casi terminamos. Capítulo 22. Pero parte de lo que hoy vamos a leer en el capítulo 22 y 23, que son los que vamos a revisar el día de hoy, nos habla mucho sobre el propósito de Dios. Y podemos ver cómo se mueve el propósito de Dios en la vida. En este caso, pues estamos viendo la vida de Pablo. Ya llegamos al punto en el que Pablo es el protagonista. Pero podemos ver cómo todo lo que va sucediendo es debido a un propósito que Dios tiene con Pablo. Y no solo con Pablo, ¿verdad? Pablo porque es el que está siendo dirigido, pero es el propósito que tiene Dios de expandir su reino. Así que el tema del día de hoy, el título del día de hoy, que es el libro de los Hechos, capítulo 22 y 23, es Propósito en el proceso. Así lo vamos a titular. Propósito en el proceso. Y nos quedamos en el capítulo 21, donde se le armó una trifulca a Pablo, ¿sí recuerda? Y lo agarraron ahí, le dieron bamba y bachones y no sé cómo digan ahora los muchachos, pero lo agarraron ahí a golpes hasta que llegó la guardia pretoriana y los tranquilizaron. Y ya cuando los tenían a todos en silencio, Pablo inicia y habla en lengua hebrea. Y así inicia capítulo 22 y dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, dice. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Así que después de que intentaron casi matarlo a golpes, cuando se molestaron por falsas declaraciones que empezaron algunos a increpar a Pablo, Pablo inicia aclarando las cosas, pero primero que nada empieza diciéndoles todo lo que tienen en común. Casi Pablo dice: pues yo soy como ustedes y fui educado igual que ustedes y soy celoso de la ley igual que ustedes. Algo bien interesante es que también podemos ver que él defiende también esa educación, dice estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como son todos ustedes. Sigue diciendo: perseguía yo este camino. Recuerde que en este momento, en este caminar de Pablo, cuando él se refiere al camino, se refiere a la fe cristiana. Es el camino, por eso el Señor dice: es el camino, la verdad y la vida. Pero dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Así que él les explica que solamente lo que él tenía en mente era castigar a toda esta gente que eran seguidores de el camino, que él de alguna manera buscaba destruir esa fe cristiana, ese camino. Y dice: y ustedes le pueden preguntar a los ancianos y ellos pueden dar testimonio de que así era, porque hasta les pedí cartas para poder ir a Damasco y atrapar a cuanto cristiano se me atravesara. Pero ahora las cosas son diferentes. Entonces él empieza a relatar su conversión y dice: pero aconteció que yendo yo
Al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí Saulo nos va relatando cómo él escuchaba esta voz. En su momento lo vimos, pero podemos entender que el perseguir a la iglesia cristiana o perseguir a alguien por la fe cristiana es como si persiguieran a Cristo mismo. O sea, es diciéndonos Cristo: el que se mete con mis discípulos, el que se mete con mis chavos, se mete conmigo. Amén. Así, de esa manera tenemos que entender que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Pero el Señor, cuando se le presenta a Pablo, no llegó para castigarlo, sino realmente lo sorprende y lo reprende porque lo quería utilizar como un instrumento. Conociendo el carácter y la forma de Pablo de ser y de seguir a el camino, dijo: este me sirve así como es, porque es muy firme en su decisión, no deja de venir a Celebremos la Recuperación, es constante en todo lo que hace. Entonces así me gusta a mí, la gente constante. Bueno, eso fue mi cosecha, pero realmente eso es lo que pensaba el Señor de Pablo. Yo entonces respondí, dice versículo 8: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es lo que le decía: si perseguimos a alguien en la fe cristiana, es como si persiguiéramos a Jesucristo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Únicamente vieron la luz, pero no entendieron, no escucharon el mensaje. Ahora, de alguna manera, Pablo entendió el mensaje y sabía que tenía que obedecer, porque desde que le contesta, le dice, le contesta a Pablo, le dice: ¿qué haré, Señor? En el versículo 10. Primero le dice: ¿quién eres, Señor? Y luego en el versículo 10 dice: ¿qué haré, Señor? O sea, le está preguntando: ¿qué voy a hacer entonces? Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Fíjese, es una primera instrucción que le da el Señor. El Señor nos va a utilizar y el Señor nos va a llevar en su agenda y nos va a llevar en su camino cuando nosotros empezamos a ser obedientes y caminamos de acuerdo a lo que Él nos va dando de instrucción. Esta fue de alguna manera la primera instrucción que le da a Pablo. Imagina que Pablo empiece a quejarse porque se quedó ciego del encandilamiento que tuvo y le diga: no, Señor, ¿cómo voy a ir a Damasco? Mejor me devuelvo a mi casa. ¿Sí me estoy explicando? Porque cualquiera en nuestra época actual haría eso, ¿eh? No, hombre, no, ya ando, pero no puedo ni ver. No, ya me voy a mi casa. No voy a poder ni manejar. O sea, olvídense. Ay, cuando me recupere, cuando me sienta mejor, ya veremos si voy. Pues sí, porque, o sea, no, o sea, lo estoy exagerando un poco, pero así reaccionamos, es la verdad, así reaccionamos. No somos firmes en obedecer la voz del Señor. Y luego, sobre todo, si le decimos nosotros algo, y digo nosotros como pastores, pues, es que estos no me quieren, es que estos nomás me están regañando, es que sí, me anduvieron vigilando toda la semana. O sea, así pasa, ¿verdad? A todos me dicen que no. O sea, no sabe usted una de cosas que se va encontrando uno en el camino. Entonces el Señor le dice: tengo algo para ti que quiero que hagas. Sí. Por eso nos recuerda Efesios 2:10. Esto a mí me recordaba Efesios 2:10 cuando dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, usted cuando vino a Cristo vino por una razón y para buenas obras, no nomás por ocurrencia.
no nada más a ver qué pasaba. Cuando usted viene a Cristo, viene para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no en otra cosa, no en otras actividades. Cuando nosotros venimos a Cristo es para andar en las obras de Cristo. Así que le dice, tienes un trabajo que hacer. Y mucha gente, y en la actualidad lo vemos, pregunta, pues es que no sé cuál es mi trabajo en el Señor. Pues primero que nada es empezar a obedecer la voz de Dios por medio de las Escrituras. Por medio de la Biblia, de la palabra, podemos empezar a escuchar esa voz. Hasta que empezamos a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Él no nos va a mostrar qué hacer, ni nos va a enseñar qué hacer, hasta que usted esté dispuesto a obedecer y hacerlo. De otra forma, Él no le va a dar más instrucciones. ¿Qué le dijo a Pablo? Vete a Damasco y ahí yo te voy a decir qué hacer. O sea, no le tiró todo el rollo ni todo el plan. ¿Por qué? Porque esto es de fe. Si le hubiera platicado a lo mejor a Pablo todo el plan y que iba a ir a dar hasta Roma y que allá iba a perder la vida, pues a lo mejor, yo sé que Pablo no lo hubiera hecho, pero cualquier otra persona dice, no, Señor, perdóname, Señor, pero no acepto, ¿verdad? Se baja de ahí corriendo, ¿verdad? Versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, o sea, se quedó ciego, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio. ¿Cómo era Ananías? De buen testimonio. Esto se lo digo porque solamente alguien de buen testimonio va a venir a orar por usted y le va a poner manos y usted puede sanar. Pero tiene que ser alguien que tenga buen testimonio. Por eso le digo, no podemos andar persiguiendo personajes que andan de gira, que no sabemos si tienen buen testimonio o no, y buscando una bendición que ni siquiera conocemos quién es o de dónde venga o qué haga. ¿Sí me explico? Ahora, cuando verdaderamente viene de Dios, usted va a saber porque el Señor le va a avisar de esa persona, así como le avisó a Pablo y el Señor también le avisó a Ananías, o sea, les avisó a los dos. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Versículo 13, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, Dios, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿A quién? A Jesucristo. Y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo. ¿De quién va a ser testigo? De Jesucristo. Va a dar testimonio de la gloria de Dios, de Jesucristo y de su resurrección. A todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, le dijo, ya déjate de estar quejando, levántate, ponte en acción y comprométete, ¿verdad? Por eso le dice, bautízate. O sea, primero que nada, arrepentimiento. Primero la justicia de Dios para que pueda recibir misericordia. Actualmente hablamos tanto de amor y tanto de misericordia que se nos olvida que Dios primero es justicia. Primero, antes que todo, Dios es justicia. Por eso es importante ponernos primero a cuentas. De otra forma no funciona esto. Aunque hablemos y hablemos y hablemos de amor, si no hay justicia, el Señor no se te va a presentar. Vas a poder sentir bonito o no sentir, pero va a ser solo eso, sentir. Pero no vas a escuchar la voz de Dios hasta que entres en justicia. Versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino
un éxtasis. Ahí empezó Pablo a percibir el poder del Espíritu Santo. Ahí empezó él a sentir cómo le dirigía, cómo le hablaba el Espíritu Santo. Y le vi que me decía, o sea, ya empezó a escuchar: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. En Jerusalén estaban. O sea, muévete, porque ahí no te van a hacer caso, no te van a oír. O sea, muévete de ahí. Y cualquiera pensaría, no hombre, pues aquí en Jerusalén lo tengo que predicar. No, muévete de ahí. Así que siendo advertido en una visión, pues él tiene que emprender acción. Esto que le está sucediendo a Pablo es una visión. Tenemos que recordar que la Biblia ya está completa. O sea, la Biblia ya es toda la revelación de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. Ya no hay más revelación. Pero lo que sí hay es iluminación, lo que sí hay es visiones, lo que sí hay es que el Espíritu Santo te va a ir dando dirección de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia ya está completa, pero te habla de las situaciones que tú puedes tener, pero casos particulares y personales, para eso es lo que tú vas a necesitar una iluminación, una interpretación, una voz que viene del Espíritu Santo para darle una aplicación, vamos a decirlo así, va a darle una aplicación específica de la palabra a tu situación. ¿Sí me expliqué? O sea, la revelación de la palabra ya está ahí para todos y para todas las situaciones. Pero el cómo aplicarla y el cómo vivirla es donde va a venir esa visión de parte del Señor, esa iluminación con el Espíritu Santo para decirte, mira, esto lo tienes que hacer así o lo tienes que hacer de esta manera. Y obviamente pues es apegado a la palabra de Dios. ¿Sí? Así que esa revelación pues va a ser única para cada individuo, porque la Biblia tiene que regir toda la situación, pero te da una aplicación particular. Y es por eso que necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ir guiando en cada situación. Mire, en ocasiones el Espíritu Santo puede contestarte inclusive mientras estás en oración. El problema es que no estamos atentos a escuchar su voz. Sí. Puede ser que hay muchas contestaciones dentro de la misma oración, pero no estamos atentos a escucharlo. ¿Por qué no estamos atentos? Porque normalmente queremos hacer como nosotros queremos. Mire, una particularidad, no sé si lo dije bien, pero una cuestión de nosotros como seres humanos es que siempre que estamos buscando una solución, queremos que esa solución sea como yo quiero. Si la solución es diferente a lo que yo estoy esperando, a la expectativa que yo tengo, no queremos. Y es cuando, como dicen en mi rancho, allá en la Dale, es donde la puerca torció el rabo, porque no somos obedientes. Porque si no viene empaquetado, armado y envuelto así como yo lo quiero, no lo quiero. Por eso a veces hay, pues es que no es de Dios, ¿verdad? Es que yo no lo quería así. Yo quería una Tacoma, pero la quería roja, no gris. Entonces esto no viene de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el problema que a veces hay en muchos matrimonios, porque la gente se casa con muchas expectativas, así de boda de Walt Disney, y realmente se dan cuenta que el matrimonio no es así. Y es cuando empiezan los problemas. Lo mismo sucede con Dios. Estamos pensando que nos va a suceder así la gran revelación y vamos a sentirnos como Pablo. Y cuando vienen las situaciones difíciles donde nos dicen, oye, por ahí no, hazle acá. Oye, deja de hacer eso y hazlo de esta forma. No nos gusta. No nos gusta. Bueno, continuamos. Versículo 19. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas
a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Versículo 22. Hasta aquí, acuérdense que todo esto que estamos leyendo es la defensa que estaba teniendo Pablo delante de toda esa gente, esa turba que casi lo mata a golpes, ¿verdad? Que lo estaba ahí golpeando. Y cuando empezó a hablarles y que les empezó a decir, es que yo soy igual que ustedes, yo también soy judío y yo también era celoso de la ley y soy celoso de Dios, la gente estaba muy atenta. Pero en cuanto Pablo dijo lo que dijo en el versículo 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Qué cree? En cuanto dijo, te voy a enviar a los gentiles, hasta ahí lo escucharon, hasta ahí los perdió. Ahora Pablo se metió en un problema porque dijo gentiles. Versículo 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra. Ahí no lo explica, ¿verdad? Lo oyeron hasta que dijo gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Acuérdese que en los capítulos anteriores veíamos cómo una de las trabas o de las situaciones que tuvo que ir venciendo Pablo era tanto racismo que había en el pueblo de Israel y que no querían aceptar a nadie que no fuera judío, inclusive en el camino, inclusive en el cristianismo. Y fue una traba que tuvieron que ir rompiendo. Obviamente en Jerusalén no había sucedido nada como eso. Y en cuanto oyó que también Dios quería llevar su ley, quería llevar de él a los gentiles, por eso dijeron, no, hombre, este está blasfemando, mátenlo. Esa fue la razón, ¿verdad? Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, no crean que se están desvistiendo, ¿eh? Lo que hacían era que rompían las vestiduras y a veces se quedaban con pedazos de tela y era lo que arrojaban. Y luego el polvo es como si echaran cenizas a sus cabezas, ¿verdad? Era una manera cultural de ellos de decir que estaban indignados, ¿verdad? Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para ver por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, en otras palabras, ¿ustedes pueden azotar a un ciudadano romano si todavía ni siquiera he tenido un juicio? Pues ahí utilizó Pablo su ciudadanía para defender sus acciones. Obviamente fue un recurso que vino a su cabeza y lo utilizó de esa manera. Utilizó la política para tratar de detener esa persecución injusta. ¿Qué nos dice esta parte de Pablo? Que puede ser legítimo que nosotros usemos las cuestiones de gobierno y las relaciones que podamos tener con el gobierno para defender nuestra fe. ¿Sí? Por eso dice, no puede castigar a un ciudadano romano sin un juicio. O sea, soy ciudadano y tengo derechos. Eso es lo que le está diciendo. Así que cuando el centurión oyó esto, versículo 26, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. O sea, el tribuno no era romano de nacimiento. Pagó su green card ahí como con Donald Trump, ¿verdad? Para hacerse ciudadano. Entonces Pablo dijo,
pero yo lo soy de nacimiento. O sea, yo sí nací como ciudadano romano. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Por qué tuvieron miedo y por qué se detuvieron y por qué retrocedieron? Porque de acuerdo a la ley romana, si algún centurión, alguna autoridad romana ataba, atacaba, latigueaba o hacía algo injusto en contra de un ciudadano romano, también ellos eran dispuestos a recibir el mismo castigo que ya habían infringido. Entonces dijeron, no hombre, si se dan cuenta de esto, también a nosotros nos van a latiguear, atar y no sé qué más nos pueda suceder. Esa era la razón. Pablo conocía acerca de esto y por eso utilizó esta situación de su ciudadanía para poder estar libre de esto. Versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, les soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Así que querían averiguar qué era lo que pasaba con Pablo, por qué no lo querían los judíos, o qué era, querían entender de qué se trataba toda esa baraña en la que ya estaban envueltos. Porque ya hasta estaban involucrados en una situación civil por la cuestión que Pablo era un ciudadano romano. Entonces a veces, inclusive en nuestros tiempos modernos, no entendemos acerca de la libertad religiosa. Por ejemplo, en nuestros pueblos occidentales, pues vivimos en cierta libertad o podemos vivir y podemos llevar a cabo nuestra fe de cierta forma muy libre, pero hay otros países en el mundo que no se puede predicar a Cristo, que inclusive es prohibido llevar una Biblia. Entonces son situaciones que tenemos que entender de acuerdo al país en el que nos encontramos, qué libertades tengo, cómo lo puedo hacer, qué relación debo de tener con el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, sí es importante saber de todo eso. Mucha gente lo da por hecho y únicamente predicamos, pero sí es importante conocer qué es lo que está pasando. Pero algo importante, y esta de alguna forma es conclusión del capítulo 22, es que Dios estaba por utilizar todo este enredo en el que estaba Pablo, los judíos que no lo querían y que además se involucró el pueblo romano y que ya no hallaban cómo salir de ahí. Era un problemón, era un enredo, pero cuando hay un enredo o cuando hay una situación así complicada, Dios lo utiliza como una oportunidad para llevar su evangelio a más lugares. Y eso es lo que estaba sucediendo con Pablo. Todo lo que pasó con Pablo era una oportunidad para que él pudiera ir a más lugares a predicar el evangelio. Así que Dios puede permitir y puede manejar algo negativo y crear de eso algo positivo para ti, para tu vida. Así que, amén, así es. Cualquier cosa que estés tú pasando, cualquier situación que estés viviendo, aún si son situaciones legales, puede ser que sea una oportunidad para que tú prediques de Jesucristo. O sea, no necesariamente tiene que ser una situación en la iglesia. A lo mejor tú traes un problema legal con abogados, con tribunales, con qué sé yo. Aún ahí es una oportunidad de predicar el evangelio. Porque el Señor todo lo negativo lo torna para bien a todos aquellos que confiamos en el Señor. Capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: vamos, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, Pablo era fiel seguidor de la ley cuando era judío, y ahora que estaba en Cristo también era fiel seguidor del amor de Cristo, del camino
porque se movía y hacía lo que el Espíritu Santo le pedía y le ordenaba. O sea, Pablo en todo momento, y yo sé que es de esos casos excepcionales, pero Pablo en todo momento, desde siempre, fue fiel al Señor. Y así es como él inicia su argumento hablando de esa buena relación que él tiene con Dios. Y dice el versículo 2: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, estaba para representar la ley de Dios y aún así estaba quebrantando la ley de Dios sin saberlo. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios al sumo sacerdote de Dios injurias, y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Eso está en Éxodo 22:28, para que no se quede con la duda. Y dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era seduceos, fíjense aquí la mente de Pablo, ¿verdad? Brillante. Porque dice: entonces Pablo, notando que una parte era de seduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Esto nos está mostrando que había dos grupos. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo sabía o ya lo sabe. Había un grupo que eran seduceos y otro que eran fariseos. Dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Fíjese por qué le digo que fue una jugada brillante, de esas jugadas de ajedrez de Pablo. Porque cuando dice soy fariseo y les habla de la resurrección de los muertos, en ese momento generó una división. O sea, todos los judíos estaban en contra de Pablo, pero en cuanto Pablo dice eso, ¡puf!, el grupo se dividió entre fariseos y seduceos. ¿Por qué? Porque los seduceos no creían en la resurrección de los muertos. Era una de las principales situaciones de división entre ellos. Era como si, por ejemplo, ponemos a un pastor, y discúlpenme que así lo voy a decir, es como si ponemos a discutir a un pastor bautista y a un pastor súper pentecostal. No se van a poner de acuerdo, o se va a batallar para ponerse de acuerdo, porque va a haber ciertas cosas doctrinales en las que no van a estar en acuerdo. Eso hizo Pablo. Le soltó ahí el torito y ¡fu!, se paró. Entonces dijo, en el dicho secular dice: divide, divide y vencerás. De alguna manera eso hizo Pablo, ¿verdad? Así que provocó que la asamblea se dividiera. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió. Versículo 7. Versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, lo que les acababa yo de explicar. Y hubo un gran vocerío, o sea, empezó a levantarse la voz, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. O sea, los fariseos inmediatamente se replegaron con Pablo porque dijeron: bueno, este es el momento de darle en la torre a los fariseos. Sí, Pablo, tienes razón. Estos mugrosos no saben de lo que están hablando. De alguna manera eso pasó. Estos no saben ni de qué están hablando. Así que ahora estaban poniéndose del lado de Pablo para poder poner en mal a los seduceos. Versículo 10. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, fíjese, despedazado,
mandó a que bajasen soldados y le arrestasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Otra vez tienen que llevarse a Pablo aparte para evitar un problema mayor. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto es bien interesante porque fíjese todo el día que tuvo Pablo. Desde el día anterior ya lo querían golpear. Se lo llevan y luego los romanos ahora amenazan con amarrarlo y golpearlo. Utiliza la situación de la ciudadanía y se tranquilizan. Y luego quieren aclarar qué es lo que está pasando, lo vuelven a llevar con el pueblo judío para que se aclaren las cosas y otra vez casi lo despedazan. Entonces tuvo Pablo prácticamente 2 días así intensos, de esos donde no sentía lo duro, sino lo tupido. Pero ya en la noche el Señor le habla y le dice: Pablo, ten ánimo, o sea, tranquilo, que yo estoy contigo, que yo estoy contigo. Pues así como has testificado de mí en Jerusalén, ojo también con eso, porque le dice: ten ánimo, porque hasta aquí has estado conmigo, porque hasta aquí has seguido pegado a mí, porque a pesar de las situaciones, jaloneos y que casi te quieren matar a golpes y despedazarte, sigues firme en tu fe conmigo. ¿Sí? Eso es bien importante. Así que es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos mantenemos apegados al Señor, el Señor nos va a ir guiando paso a paso. O sea, de eso no tengan ninguna duda. Pero la clave es mantenernos apegados y firmes a Él. No como olas, hoy sí me siento bien, hoy no, hoy sí, hoy no. No, tenemos que mantenernos firmes, aunque haya una turba queriendo despedazarnos. Así que el Señor sigue paso a paso ahí con Pablo. Dios siempre va a utilizar todo lo que nos pasa, lo malo estoy hablando, y lo va a convertir a bien. Pero si usted no tiene esta imagen de Dios, de que todo lo va a tornar para bien, usted va a pensar en Dios solamente cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas nos van mal, vamos a pensar que Dios nos abandonó, y no es así. Aquí Pablo la estaba llevando color de hormiga y el Señor estaba con él. Y el Señor lo reconfortaba. ¿Sí? Por eso no podemos basarnos únicamente en nuestras emociones, porque nuestras emociones pueden ser unas, pero la realidad delante del Señor es otra. Usted tiene que mantenerse firme en el Señor sin importar lo que suceda, porque aún a la gente malvada el Señor la puede utilizar para que realice su obra. ¿Sí? El Señor puede hacer lo que sea. Ayer en una plática una hermana me decía: ahora entiendo por qué el Señor, algo así decía, no recuerdo exactamente, decía, por qué el Señor también endurecía el corazón de Faraón. Pues es correcto, eso es. El Señor está en todo. ¿Sí? Y Dios todo lo toma para bien y lo cambia a bendición. Versículo 12. Aquí voy a leer varios versículos de corridito, porque no hay demasiada revelación, es únicamente un complot que se estaba armando para precisamente acabar con Pablo. Estaban tramando acabar con Pablo. Viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, estaban tan enojados que dijeron: no vamos a comer ni beber nada hasta que le demos crán al Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esa conjuración.
los cuales fueron a los principales sacerdotes y ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, fíjese, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerir ir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar, o sea, están tramando, ¿verdad? Están poniendo, vamos a ir otra vez al tribuno, vamos a ver que saquen a Pablo para poderlo atrapar, ¿verdad? Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, o sea que Pablo tenía una hermana y tenía un sobrino, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Acuérdense que ya le daban trato de preso, pero de un preso romano, no era lo mismo que un preso judío. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es esto que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir, van a investigar alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, no vayas a caer en la trampa, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Dice: ok, qué bueno que me avisaste, tú no digas nada, no me has dicho nada, vamos a manejar las cosas, que no vaya a suceder esto que están tramando ellos, ¿sí? Por eso le digo, todo eso va ahí de corridito. Pero de nuevo, fíjese, hay un complot donde esta gente quiere matar a Pablo, quieren atraparlo, quieren acabar con él. Y de nuevo el Señor tiene todo planeado. Es una escena, esto que está sucediendo aquí con Pablo es una escena similar a lo que pasa en el libro de Esther. ¿Se acuerda que Amán planea todo y hasta hace una horca y todo? Tiene planeado todo, ¿verdad? Es algo muy similar. Porque aun cuando hay gente malvada intentando hacer algo en contra de ti, no va a prevalecer ningún arma en contra tuya. El Señor está contigo. Tenemos que empezar a creer en ese Dios grande, en ese Dios poderoso, en ese Dios que nos cubre. O sea, no podemos encasillar a Dios en algo chiquito, en nada más venir el domingo. O sea, tenemos que empezar a creer verdaderamente en algo poderoso. Dios es mucho más grande de lo que imaginamos. Nuestra mente humana no alcanza para entender el tamaño del Dios que tenemos. Amén, así es, hermano. Amén. Versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Dijo: estos son 40, pues prepárame a 200. 70 jinetes y 200 lanceros. O sea, casi 500 personas iban ahí a custodiar a Pablo, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadura, en que poniendo a Pablo lo llevasen a salvo a Félix el gobernador. O sea, se estaba preparando todo, decididos a custodiar a Pablo para llevarlo delante del gobernador. Y fíjese cómo es el Señor. Se está tramando todo acá de 40 personas, se descubre y inmediatamente el Señor lo va a mandar con el gobernador, custodiado con casi 500 hombres. Por eso le digo que el Señor está en todo. El Señor es poderoso. Versículo 25, amén. Y escribió una carta en estos términos.
Fíjese, ahí le va la carta, para que vea. Es que a mí me da risa la carta porque en nuestra época actual hacemos cartas parecidas. Ahí le va la carta. Claudio Lisias, excelentísimo gobernador Félix. Saludos. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo. Yo lo libré, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Yo lo salvé. Y queriendo saber la causa, por qué le acusaban, yo, nomás le faltó a yo, ¿verdad?, le llevé al concilio de ellos, yo otra vez. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, yo te lo estoy enviando, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan con él. Pásalo bien. Sí, ya se despidió. En otras palabras, la carta que le manda le dice: Félix, quiero que sepas que soy muy fregón, soy muy bueno en mi trabajo. Soy el mejor en lo que estoy haciendo y te envío saludos. Por eso le digo que cartas así como las que a veces hacemos en la vida moderna, ¿verdad? Él se plantea y se pinta delante del gobernador como: no hay nadie como yo. Sí. Versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volviendo a la fortaleza, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la cara al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó: ¿de qué provincia era? Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó a que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Wow. Así que ahora Pablo está con el comando norte, ¿verdad? Que está con el gobernador Félix. Obviamente es un ciudadano romano. Está con este gobernador. Pero este gobernador también lo va a hacer esperar, porque tiene que apelar delante de César. Porque ¿qué fue lo que le dijo Dios? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Pablo? Versículo 11 del capítulo 23. Así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor le dijo a Pablo: te voy a llevar a Roma. Y el Señor lo está cumpliendo, ¿sí o no? Aún y con todas las situaciones que se fueron formando, aún y con toda la problemática que se fue generando, aún así le dijo: te llevaré a Roma. Y Dios está utilizando todo esto negativo para llevar a Pablo a Roma. Ahora, algo que tenemos nosotros que entender, y eso es parte de lo que tenemos que quedarnos esta noche, es que el Señor lo que nos enseña en estos dos capítulos y nos dice: si permaneces conmigo, si estás apegado a mí, aún en los días malos, yo te voy a llevar a donde te tengo que llevar, a donde te he dicho y te he prometido que te voy a llevar, porque Él lo ha dicho y así lo cumplirá. Dios es enorme, Dios es grande, Dios es poderoso, y nos muestra cómo Él puede manejar, manipular las situaciones, aún de la gente malvada, para lograr sus propósitos divinos, para completar su agenda. Porque no tenemos una agenda particular cada uno de nosotros, hermanos.
la podemos hacer y armar, pero siempre nuestra agenda tiene que estar acomodada en la agenda de Dios, no al revés. No tener nosotros nuestra agenda y de repente ahí poner algunos detalles o situaciones de Dios. No es así. El propósito siempre es divino, siempre es eterno, siempre es de Dios, y nosotros nos debemos de apegar a esa agenda. Así que lo único que debes hacer esta noche, hermano, hermana, Pacto Vivo, lo único que debes hacer para que el Señor te lleve a los lugares que te ha prometido, o que te utilice para lo que Él te quiere llevar a hacer, es que te mantengas apegado a Él, sin importar los malos momentos, sin importar las situaciones difíciles. Mantente firme, constante y apegado a Él. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que aún en los tiempos difíciles, aún en esos momentos de dolor, de angustia inclusive, o de desconcertación, que no sabemos qué es lo que está pasando, tú estás con cada uno de nosotros, porque tú tienes un propósito aún más grande, aún mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Señor, estamos aquí dispuestos y disponibles para llevar a cabo tu agenda, esa agenda de reino a la que nos has llamado a cumplir. Permite, Señor, que podamos saber más de ti, que podamos escucharte y que podamos ser siempre portadores de tu gloria. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.